Job 3, Job maldice el día de su nacimiento. A. Desearía nunca haber nacido. 1:2, Job maldecirá su día de nacimiento, pero no a su Dios. Después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día. Y exclamó Job, y dijo. Después de esto fue después de toda la catástrofe, toda la aflicción personal, y toda la demostración de compasión por parte de los amigos de Job. Ahora, Job comenzará a hablar sobre su situación. B. Maldijo su día. Satanás confiaba en que podría empujar a Job a maldecir a Dios, Job 1:11 y 2:5. Mientras Job hablaba en su profunda angustia, maldijo su día, pero no estuvo siquiera cerca de maldecir a Dios. Y el pensamiento de Job era algo común entre los antiguos. El historiador Heródoto describió a un pueblo antiguo que lamentaba los nuevos nacimientos, por el sufrimiento que soportaría la nueva vida, y se regocijaba en las muertes, como una liberación final del sufrimiento de la vida. Y este capítulo comienza la batalla en la mente y el alma de Job. No perderá más ni sufrirá más de lo que ya tiene, aunque su dolor físico continuará. Sin embargo, ahora podemos decir que la batalla entra en una arena completamente diferente, la arena de la mente y el alma de Job. ¿Cómo elegirá pensar en su sufrimiento? ¿Cómo elegirá pensar acerca de lo que otros piensan acerca de su sufrimiento? ¿Cómo elegirá pensar sobre Dios en todo esto? Estas son las preguntas que ocupan el resto del libro, y pronto llegan a cualquier sufriente. La pérdida catastrófica en sí misma es solo un punto de entrada a la agonizante batalla en la mente y el alma. Y uno de los aspectos más sombríos de esta historia es que Job nunca se tambalea al borde de la locura, sino que enfrenta toda su prueba con los ojos bien abiertos. Mason 2:3-10, Job maldice el día de su nacimiento. Perezca el día en que yo nací. Y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío. Y no cuide de él Dios desde arriba. Ni claridad sobre él resplandezca. Hace en lo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año. Ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria. Que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día. Los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz, y no venga. Ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. Ni escondió de mis ojos la miseria. Perezca el día en que yo nací. Aquí, en un fino estilo poético hebreo, Job maldijo el día de su nacimiento. Sin embargo, por si fuera poco, va aún más atrás y maldice la noche de su concepción. La queja de Job es que sería mejor nunca haber nacido que soportar su presente catástrofe de aflicción. Y esto comienza una sección que es algo así como un diálogo entre Job y sus amigos. A veces, un hablante en este diálogo responde lo que dijo el hablante anterior, a veces no lo hacen. A veces los discursos son mucho más emotivos que lógicos. Cuando Job habla, a menudo le habla a Dios, sus amigos hablan mucho de Dios pero nunca a él. Y a partir de Job 3:2.3, el estilo de hablar y escribir es poético. Esto significa que debemos permitir figuras retóricas y exageración de sentimientos en quienes hablan. Entonces, cuando Job llama a Dios su enemigo, el lector debe recordar que estas son palabras de pasión poética usadas analógicamente como lo demuestra el contexto total. Smith. B. Sea aquel día sombrío. Aquí Job desprecia el día de su nacimiento y desea que este día sea borrado del calendario de la historia. Job no maldice a Dios aquí ni en ningún otro lugar del libro de Job, pero aquí hace sus declaraciones más fuertes contra Dios y especialmente contra la sabiduría y el plan de Dios. Y así como Dios había dicho en Génesis 1:2.3, sea la luz, Job, usando la misma terminología en Job 3:2.4, dijo,
En cuanto a ese día, que haya tinieblas, traducción literal. Todo esto es un absurdo lógico, pero es poesía, y yo pretendía dar rienda suelta a sus sentimientos. Smith. Y podemos decir que maldijo su día, pero no a su Dios, como el diablo quería que hiciera. Dando las riendas por completo a su dolor, ruge y se enfurece más allá de toda razón, y si el espíritu no lo hubiera retenido, seguramente habría caído de cabeza en la blasfemia y la desesperación, que era el designio de Satanás. Trap. C. Maldíganla los que maldicen el día, sin respaldar las prácticas de los antiguos hechiceros. Job los llama, los que maldicen el día, para que también pronuncien esta maldición en el día en que él nació. Y Job convoca a los antiguos adivinos para que maldigan su día de nacimiento. No creo que Job personalmente creyera en su poder místico, ni que se comprometiera con ellos. Más bien, simplemente se está comunicando vívidamente. Lawson. D. Los que se aprestan para despertar a Leviatán. Esta es la primera mención de esta extraña criatura en la Biblia, pero Leviatán se menciona prominentemente en un largo discurso que comienza en Job 41 2.1. Por lo general, se considera que Leviatán es un monstruo marino o dragón mítico que aterrorizaba a los marineros y pescadores. Y en el contexto actual de Job, la idea puede ser que así como los marineros y los pescadores maldecirían al amenazador Leviatán con todas sus fuerzas, Job desea que el día de su nacimiento también sea maldecido. No es que Job haya justificado esta práctica, sino que es un deseo temerario y apasionado, que aquellos que vierten tantas maldiciones inmerecidamente, otorguen su merecida maldición en este día. Pole. Y la mitología actual usaba el término Leviatán para un monstruo del caos que vivía en el mar, y el mar mismo era una deidad bulliciosa que podía despertarse profesionalmente. Pero para Job, un monoteísta estricto, esto era simplemente una imagen vívida. Smith. Y no puede haber ninguna duda de que el Leviatán es el dragón del caos de los mitos antiguos. Andersen. Y el nombre Leviatán significa tortuoso y también se usa en otros lugares interesantes de las escrituras. Punto centrado Salmo 74 2.12-14 se refiere a Leviatán como una serpiente de mar, y que Dios rompió la cabeza del Leviatán hace mucho tiempo, tal vez en la creación. Punto centrado Salmos 104 2.26 también se refiere a Leviatán como una criatura marina. Punto centrado Isaías 27 2.1 habla de la futura derrota de Leviatán, asociándolo también con una serpiente tortuosa que vive en el mar. Punto centrado Isaías 51 2.9 y Salmos 89 2.8-10 también hablan de una serpiente asociada al mar que Dios derrotó como demostración de su gran fuerza, e identifica a esta serpiente con el nombre de Rahab, que significa orgulloso. Punto centrado Job 26 2.12-13 también se refiere a la derrota penetrante de Dios de una serpiente que huye asociada con el mar. V. Las antiguas mitologías rabínicas sugieren que una serpiente malvada estaba en el mar primitivo resistiendo a la creación, y que Dios mató a la serpiente y puso orden en el mundo. Génesis 1 2.12. B. Satanás a menudo es representado como un dragón o una serpiente, Génesis 3, Apocalipsis 12-13, y el mar se considera un lugar peligroso o amenazante en la mente judía, Isaías 57 2.20, Marcos 4:39, Apocalipsis 21 2.1. Por lo tanto, Leviatán puede ser otra manifestación similar a una serpiente de Satanás, quien fue el Rahab original, el orgulloso. B. El comentarista puritano John Trapp evitó por completo la discusión sobre Leviatán. Si tuviera que mostrar al lector, con las diversas opiniones de los intérpretes, no solo lo cansaría, sino también dañaría como lo hizo ese vicario de Augsburgo. Al final de su última conferencia dijo que ambos, Job y él mismo, estaban muy contentos de librarse el uno del otro, porque como él entendía poco o nada del significado de Job le parecía estar más atormentado con las narraciones del vicario, exposiciones, de lo que alguna vez estuvo con todas sus propias úlceras. B.
Job anhela la tumba como liberación de su miseria actual. 1. 11-19, ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría. Dormiría, y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas. O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar. Y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande. Y el siervo libre de su señor. Ah, ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Job continuó su queja desde su lugar de miseria. Usando exageración poética, Job comunicó poderosamente su dolor presente y el sentimiento de que sería mucho mejor si nunca hubiera sobrevivido para enfrentar tal catástrofe. Y es como si Job dijera en este punto: he pedido que se borre el día de mi nacimiento, y eso no ha sucedido ni puede suceder. Entonces, ¿por qué no pude haber sido un mortinato? Y es fácil, pero muy erróneo, pensar que Job era un pecador porque era muy emocional. Pero la Biblia no nos presenta un enfoque estoico, insensible ni de flema para los problemas de la vida. No se puede enfatizar demasiado que los sorprendentes sentimientos expresados en este discurso no significan que Job se haya resquebrajado bajo la tensión. No hay indicios de que Satanás finalmente haya dejado claro su punto. La prueba del Señor no es para averiguar si Job puede permanecer inmóvil como un trozo de madera. Andersen. B. Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, dormiría. Job estaba equivocado en su comprensión de la otra vida, tal vez creyendo en algo similar a la doctrina moderna del sueño del alma, que dice que los muertos yacen en la tumba en algún tipo de estado suspendido hasta que sean resucitados en el último día. Y la idea del sueño del alma es incorrecta debido a lo que Pablo claramente escribió en 2 Corintios 5 2.68, que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pablo entendió que si no estaba vivo en esta tierra, estaría en la presencia de Dios sino en un estado suspendido acostado en una tumba. Pablo también entendió que si moría, sería una ganancia inmediata, Filipenses 1:21, lo que también va en contra de la idea del sueño del alma. Y podemos explicar la falta de conocimiento de Job sobre la otra vida al comprender el principio de 2 Timoteo 2:10, que Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El entendimiento de la inmortalidad era, en el mejor de los casos, borroso en el Antiguo Testamento, pero es mucho más claro en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos decir que Jesús sabía completamente de qué estaba hablando cuando describió el infierno y el juicio, como en Mateo 25 2.41-46. Por lo tanto, confiamos en el Nuevo Testamento para nuestra comprensión de la otra vida, mucho más que en el Antiguo. Y también entendemos que esto no quita de ninguna manera la verdad de la Biblia y el libro de Job. Lo que es cierto es que Job realmente dijo esto y realmente lo creía. La verdad de la declaración misma debe evaluarse de acuerdo con el resto de la Biblia. Y más adelante, Dios desafió y corrigió las afirmaciones presuntuosas de Job con respecto a la otra vida, recordándole a Job que, de hecho, no sabía cómo era la vida después de la muerte. Job 38 2.2 y 38 2.17. C. Allí los impíos dejan de perturbar. Job también estaba equivocado en este punto de vista de la otra vida. Tenía la sensación que mucha gente tiene, que el mundo del más allá es, de alguna manera, un lugar mejor para todos. De hecho, los impíos no dejan de perturbar en el mundo del más allá, sus problemas solo aumentan. Los cautivos no reposan, y tal vez la única voz que escuchan es la de su capataz. Y
Insinúa que los malvados viven en un estado de perturbación emocional que felizmente termina para ellos en la muerte. Ya estamos cerca del amargo pensamiento de que ser bueno o malo al final no hace ninguna diferencia. Andersen. Y este engaño está notablemente extendido. Un ejemplo notable involucra a los infames asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes dejaron un documento grabado en video que explica su motivación. En el último segmento de la cinta, filmado la mañana de los asesinatos, Harris y Klebold están vestidos y dicen que están listos para nuestro pequeño día del juicio final. Entonces Klebold, luciendo tenso, se despide de sus padres. Concluyó: no me gustaba demasiado la vida. Solo sé que voy a un lugar mejor que aquí. Increíblemente, estos jóvenes creían que iban a un lugar mejor. Sin embargo, entendemos que Job no buscaba certeza teológica ni explicar la vida después de la muerte. Él derrama la agonía de su alma. Job no se entromete aquí con su estado eterno después de la muerte, ni con la sentencia y el juicio de Dios contra los hombres inicuos, de los cuales habla más adelante, sino que solo habla de su libertad de los problemas mundanos, que es el único asunto de su queja y discurso presente. Pole 2. 2026, Job lamenta su estado: ¿por qué seguir viviendo? ¿Por qué se da luz al trabajado? Y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte, y ella no llega. Aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran sobremanera. Y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro. Y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Por qué se da luz al trabajado? Job se preguntaba por qué Dios permitía que aquellos en la miseria como él siguieran viviendo, y por qué se le daba vida a los de ánimo amargado. Es una conmovedora y poética expansión de la idea expresada en el pasaje anterior, especulando que la muerte era mejor que su presente miseria. Job estaba entre los que esperan la muerte, y ella no llega. Sin embargo, no cometió ni pareció considerar seriamente el suicidio. Una vez más, esta era la efusión de un alma honesta y agonizante. Pero es observable que Job no se atrevió a imponerse violentamente, ni a hacer nada para acelerar o procurar su muerte. A pesar de todas sus miserias y quejas, se contentó con esperar los días de su edad, hasta que venga su liberación. Job 14:14. Pole B. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado? El problema de Job no vino porque había perdido la fe en Dios. Sentía y temía que Dios había perdido la fe en él. Él pregunta: ¿por qué continuar viviendo? ¿Por qué se da vida, si no puedo ver el camino y Dios me tiene atrapado en este lugar? Su preocupación de principio a fin es Dios, no su riqueza o su salud, sino su vida con Dios. Es porque parece haber perdido a Dios que está en tal tormento. Andersen. Nunca gime ni se lamenta de que el Señor le haya quitado a sus hijos, a sus siervos, a sus camellos y a su construcción. Sin embargo, lo que Job lamenta es que siente que está perdiendo su estado espiritual. Lo que realmente lamenta es la pérdida de su paz con Dios, la pérdida de la comunión inquebrantable con su Creador, la pérdida de cualquier sentimiento de amistad y aprobación del Señor. Mason. Mientras Satanás invadía la vida de Job y causaba un gran daño, Dios había construido otro cerco alrededor de la vida de Job. Pero este cerco es para evitar que Job escape de sus pruebas. Ahora está encerrado. En lugar de un muro de protección para mantener fuera a Satanás, ahora hay un muro de aflicción que mantiene a Job adentro. Lawson. Las palabras son aún más amargas, porque hay un eco irónico de lo que Satanás había dicho en el 1:10. Satanás veía el cerco de Dios como una protección, Job lo encuentra como una restricción. Se siente atrapado. Andersen.
V. El hombre aquí descrito no puede ver la razón del problema en el que se encuentra, no sabe por dónde ha de ir. Sin embargo, en realidad había una respuesta maravillosa a la pregunta de Job, si tan solo pudiera verla con el ojo de la fe. Punto centrado. Dios permitía que Job continuara en la vida para enseñar una lección a los seres angelicales. Punto centrado. Dios permitía que Job continuara en la vida para enseñarle una confianza especial en Dios. Punto centrado. Dios permitía que Job continuara en la vida para enseñarle a no considerar tanto la sabiduría del hombre. Punto centrado. Dios permitía que Job continuara en la vida para vindicarlo ante los demás hombres. Punto centrado. Dios permitía que Job continuara en la vida para hacer de él una lección y un ejemplo para todas las edades. Punto centrado. Dios permitía que Job continuara en la vida para darle más de lo que nunca antes había tenido. C. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Sentimos la gran emoción en el discurso de Job. No era un estoico ni se preocupaba por mantener lo que se conoce como flema en medio de toda su calamidad. Una vida cristiana sin emociones nunca se nos presenta como un ideal bíblico. D. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Job nos recuerda que antes de que este desastre viniera a su vida, él no vivía una vida despreocupada. Le preocupaba que le sobrevinieran problemas a él o a su familia, por lo que tomaba precauciones ante Dios para evitarlo. Job 1:2.5. Y, puesto que se le podría decir, ¿te parece bien a ti, que hasta ahora has sido tan dichoso, ahora cargar con tanta carga, por estar así y así afligido? En verdad, dice él, nunca fui tan feliz como tú me considerabas, porque, considerando lo movible e inmutable que son todas las cosas externas, siempre temí vivir más allá de mi prosperidad, lo que ahora también me ha acontecido infelizmente. Trap. Y, mientras estaba en la prosperidad, pensé que podría llegar la adversidad, y le tenía pavor. Temía la pérdida de mi familia y mis bienes, y ambos han ocurrido. No fui altivo, sabía que lo que poseía lo tenía de la divina providencia, y que el que daba podía quitarlo. No soy despojado de mi todo como castigo por mi confianza en mí mismo. Clarke. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Con estos últimos 4 golpes del martillo, Job termina su primer discurso. A través de todo, nos muestra que incluso un gran hombre de fe puede caer en una gran depresión y desesperación. Y el gran predicador de la Inglaterra victoriana, Charles Spurgeon, describe una de esas épocas de su propia vida. Había estado acostado en mi sofá durante la última semana, y mi ánimo estaba tan hundido que podía llorar por horas como un niño. Y, sin embargo, no sabía por qué lloraba, pero una cosa muy pequeña me conmovería hasta las lágrimas en este momento, y un amigo amable me estaba hablando de una pobre anciana que vivía cerca, que sufría un dolor muy grande, y sin embargo estaba llena de alegría y regocijo. Me sentí tan angustiado al escuchar esa historia, y me sentí tan avergonzado de mí mismo, que no supe qué hacer, preguntándome por qué debería estar en tal estado como este, mientras que esta pobre mujer, que tenía un cáncer terrible y estaba en la agonía más espantosa, no obstante podía gozarse con gozo inefable y lleno de gloria. Charles Spurgeon, La tristeza y el regocijo del cristiano. Y ¿dónde en el mundo encontrarás una tensión más triste de lamentación y duelo más desesperanzado, incontrolado e ininterrumpido? Bradley. Sin embargo, tal efusión es algo mucho más saludable para el alma que la meditación oscura y silenciosa. Morgan.